Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Antonio, ¿cómo estás? Y lo peor de lo peor, lo que estaba leyendo antes en Libre Mercado, que es que encima el cheque ya está aprobado. Es decir, lo que anuncia ya lo tenía aprobado. Es decir, no es que haya ido a llevar nada nuevo, es que ayer lo que llevó ya estaba, ¿no? Efectivamente, esta es la gran trampa de Pedro Sánchez, una más, una de tantas a las que nos tiene acostumbrado nuestro queridísimo y admirado gran líder. Esta medida no es nueva, se aprobó hace 2 semanas por parte del Ministerio de Vivienda con la unanimidad de las comunidades autónomas. Hay que recordar que este cheque de 200 millones de euros de ayuda al alquiler para los más jóvenes es un dinero que pone encima de la mesa el Estado, pero luego reparte entre las comunidades autónomas. Lo aprobó hace 2 semanas en la conferencia sectorial entre el Ministerio de Vivienda y las consejerías competentes de las diferentes comunidades autónomas. Por lo tanto, no es nuevo, pero aún hay más, José Antonio. Es que esta medida lleva en vigor desde el año 2022. Ya existe un bono joven para ayudar al alquiler. Por lo tanto, no es nuevo, existe desde hace 2 años. ¿Y en qué consiste esta ayuda? Pues fíjate, esto también es interesante porque tiene trampa. Resulta que se trata de una ayuda de 250 euros al mes para jóvenes durante un plazo de 2 años. Pero atención, lo importante es la letra pequeña. El bono joven vigente hasta ahora, el que se aprobó en el año 2022, era una ayuda a la que solo podían acceder los jóvenes con ingresos inferiores a 24.318 euros al año. Es decir, jóvenes que cobraron un sueldo bruto de menos de 24.000 euros. Para alquileres, y esta es la clave, que no superen los 600 euros al mes. Estamos hablando, por lo tanto, de que todos los jóvenes que viven en las grandes capitales, empezando por Madrid y Barcelona, van a quedar excluidos, porque la inmensa mayoría de pisos que se alquilan en estas 2 ciudades no hay ninguno con un alquiler inferior a los 600 euros. Es realmente raro. Por lo tanto, jóvenes con ingresos bajos y encima que no vivan en las grandes capitales, que es precisamente donde existe uno de los principales problemas, por la falta de oferta y por los altos precios. Pero es que además, si calculamos a cuánto puede ascender el número de jóvenes beneficiados por este cheque de bono alquiler, rondaría entre 50.000 y 70.000 jóvenes, entre 50.000 y 70.000 beneficiarios. Es decir, tan solo el 2% de los jóvenes emancipados podrá acceder a esta subvención. Es decir, que no es nuevo y encima va a ser muy, pero que muy limitado. Y lo peor de todo, como bien estabais comentando antes, es que no funciona. Es que subvencionar el alquiler, de otorgar un cheque a los jóvenes por valor de 250 euros, lo que va a hacer en todo caso es un doble efecto. Por un lado, incentivar aún más la demanda. Y aquí hay un problema de oferta. Y esto es la ley número 1 de la economía, oferta y demanda. Si la oferta es baja, es reducida, como sucede en España en el caso de las viviendas en alquiler, falta vivienda en alquiler, y la demanda es estable o creciente, los precios suben. Pues bien, lo que tenemos que hacer es incentivar la oferta, no incentivar la demanda. Esto, el repartir un cheque, incentiva la demanda. Y como la oferta sigue cayendo, a más demanda, más precio. Pero es que encima está demostrado, no solo en España, sino en todos los países que se ha aplicado subvenciones de estas características, que el propietario, el casero, absorbe hasta el 80% de la ayuda que recibe el inquilino. Es decir, que esos 250 euros... el inquilino únicamente se va a quedar con 50 o 60 euros. El resto se lo va a llevar el propietario porque le va a subir el alquiler. A partir de ahí hay un ejemplo que cada vez empieza a asomar más en la fotografía, que es el de Milei. Lo hizo también con el capítulo de la vivienda, donde ya podrían mirarlo un poco. Y el otro el otro escenario es el de la inflación. El plan Milei, decía el economista, asombra al mercado, lo mostrábamos esta mañana, con prima de riesgo desplomándose ya en Argentina y con una inflación que queda mínimos de 3 años. ¿Qué es lo que está sucediendo en Argentina, Manuel? Lo que está sucediendo es que, por fin, el gobierno que está al frente en Argentina tiene el diagnóstico correcto y está aplicando las recetas adecuadas. Hay que recordar que Argentina, que era un país enormemente rico, cayó en las garras del socialismo. Desde entonces
años 40, con Perón a la cabeza, un fascista que puso en marcha medidas de pura intervención en el ámbito económico. Todo eso se mantuvo con el paso del tiempo, se aplicaron medidas colectivistas en materia económica y Argentina se ha terminado convirtiendo casi en un país en vías de desarrollo con una pobreza brutal. Pues bien, ha dado un giro de 180 grados gracias al gobierno de Javier Milei. Diagnóstico adecuado y receta correcta. ¿Qué es lo que está haciendo Javier Milei? Está controlando la inflación. Hay que recordar que cogió el país con una inflación mensual del 25%, 25% al mes de subida de precios. Pues bien, el último dato oficial, la inflación mensual ya se sitúa por debajo del 4%. Estamos hablando de que la inflación interanual avanza desde el 200% hasta posiblemente terminar el año cerca del 40% interanual. Es una reducción muy sustancial y el año que viene seguirá ese control de la inflación. Y en segundo lugar, ¿esto a qué se debe? Pues se debe fundamentalmente a que Javier Milei ha logrado equilibrar las cuentas públicas en un tiempo récord. Argentina registra ya 8 meses consecutivos con superávit fiscal. En estos momentos acumula, en estos últimos 8 meses, un superávit primario equivalente al 1,5% del PIB. Y hay que recordar que Argentina no registraba superávit desde hace décadas, literalmente. Ese es el origen de la inflación en Argentina. Era el desmesurado, el excesivo gasto público, un desequilibrio en las cuentas públicas colosal. El gobierno argentino gastaba mucho más de lo que ingresaba y como era un gobierno manirroto que además no tenía ningún tipo de credibilidad porque impagaba sus deudas, era un moroso internacional, la gente, los inversores, no le prestaban dinero, emitían deuda pública pero no había mercado, no tenía salida en el mercado porque ningún inversor en sus cabales estaba dispuesto a prestarle dinero, al gobierno argentino, que se caracterizaba precisamente por impagar, por no cumplir con sus compromisos financieros. Pues bien, ¿qué es lo que hacía el gobierno argentino? Imprimía billetes. Esa deuda, para poder seguir financiando el desmesurado gasto público, la compraba el Banco Central de Argentina imprimiendo pesos. Y eso es lo que en última instancia acaba generando la hiperinflación en la que estaba sumida Argentina antes de la llegada de Javier Milei. ¿Qué ha hecho Milei? Ha cuadrado las cuentas, equilibrio presupuestario, superávit fiscal y empieza a generar confianza entre los inversores. Y eso explica el desplome, literal, el desplome de la prima de riesgo del bono argentino, que ha pasado desde el pasado mes de diciembre, que rondaba los 3.000 puntos básicos, a cerca de 1.000 puntos básicos. Un desplome en toda regla. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Y esto es lo relevante. La economía argentina está empezando a crecer. Está empezando a crecer. Y si se mantiene esta senda, el año que viene es muy posible que crezca con fuerza. De mantenerse esta senda y de cumplir los objetivos que se está planteando Javier Milei, yo estoy convencido, José Antonio, que estamos ante una oportunidad histórica. Argentina puede convertirse en uno de los países más libres del mundo en muy pocos años y, por lo tanto, en uno de los países más atractivos para invertir y emprender en los próximos años. Muchísimas gracias por toda esa fotografía, Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana. Buen día y buen negocio.